Antes que nada te digo que en las próximas 2 semanas no voy a hacer este vídeo de comentario semanal, así que retomaré en las siguientes semanas. De todas maneras voy a subir al canal otros vídeos que estoy preparando. El primer punto que te quiero comentar tiene que ver con los datos recién publicados de la encuesta de población activa del segundo trimestre. Y los datos más o menos tienen el mismo mensaje que los del trimestre anterior. Si tú miras los grandes números de manera superficial, encuentras que el mercado laboral razonablemente funciona bien. Ahora, si escarbas un poco, encuentras algunos síntomas de debilidad. ¿Cuáles son los grandes números por los cuales alguien podría decir que el mercado laboral marcha relativamente bien? Bueno, en primer lugar, el número de ocupados, que es de casi 21.700.000 personas, que es un nuevo máximo histórico, y aumenta un 2% con relación al segundo trimestre del año anterior. Esto implica un incremento de más de 426.000 empleos en 12 meses y la verdad que es un número, como te digo, razonablemente bueno. Además tiene la cosa positiva de que es un incremento del número de personas ocupadas que es inferior a lo que está creciendo la economía. Por lo tanto, podría estar empezando a recuperarse un poquito el tema de la productividad, es decir, la productividad por persona ocupada. Y en cuanto al número de parados, se redujo a poco más de 2.700.000 personas, que es el número más bajo desde el tercer trimestre de 2008, y la tasa de paro, que hace un año era 11,7%, ahora es de 11,3%. Entonces, como te digo, si uno mira estos datos y se queda ahí, puede decir, bueno, más o menos la cosa va bien. En cuanto a los datos de empleo, de estas señales o luces amarillas o señales de debilitamiento, te voy a decir 3 o 4 cosas. La primera es que este incremento del 2% es el segundo más débil de todo el periodo de recuperación post-pandemia. Pero el primer síntoma claramente de debilidad es que si tú divides el número de ocupados en 16 sectores de actividad, te da que hay 7 donde el número de ocupados cayó. Y no había un número tan grande de sectores reduciendo el número de empleos desde el año 2020. Además de la agricultura y ganadería, destruyen empleo el comercio al por mayor, el transporte, las actividades financieras y de seguros, las actividades profesionales, el servicio doméstico y alguna más. Entonces, si tienes que prácticamente la mitad de los sectores productivos está reduciendo el número de ocupados, ojo, evidentemente con un solo dato no se puede sacar conclusiones definitivas, hay que ver si a lo mejor es un tema puntual o si se profundiza en los siguientes trimestres, pero de mano ya es algo que no te deja tranquilo. Todos los trimestres hay una parte de los ocupados que no han trabajado. Unos no han trabajado porque estuvieron de vacaciones, porque han tenido permisos, o una fracción muy pequeña porque está en ERTE. Si tú quitas de todos los ocupados que no trabajaron, los que no lo hicieron por estar de vacaciones, por estar de permiso o por estar de ERTE, te quedan los que no han trabajado por absentismo, de los cuales la parte más importante, es decir, más del 80%, son por incapacidad temporal. Este grupo de personas que no trabajaron por absentismo, del cual es la razón más importante es la de incapacidad temporal, lleva 2 trimestres creciendo a ritmo de 2 dígitos. Y esto es algo que no había pasado nunca antes, excepto por supuesto en la pandemia. El número de personas que no han trabajado por absentismo ya van 2 trimestres seguidos, que es de prácticamente 1.200.000 personas, que es más incluso que en el segundo semestre de 2020, cuando estábamos en plena pandemia y había un montón de gente contagiada y gente confinada porque no pudiera trabajar porque había estado cerca de alguien con COVID, etc. Por lo tanto, es un problema muy grave, que es algo que está aumentando porque las bajas se prolongan, no tanto porque la gente se enferme más, sino porque las bajas duran más, porque está colapsada la seguridad social y por lo tanto la cita para el especialista, y ni que hablar para una operación, se están haciendo cada vez más largas y por lo tanto no le pueden dar el alta. Y como te comenté la semana pasada, esto es uno de los motivos por los cuales al hacerse las bajas más prolongadas,
hace que algunas empresas tengan que contratar personal de reemplazo, por lo cual es uno de los motores ocultos del empleo. El punto es que si tú quitas del total de ocupados a los ocupados que no han trabajado, ya van 5 trimestres seguidos en que el número de los que sí están trabajando de manera efectiva crece más lentamente que el del total de ocupados. Concretamente, si en los últimos 12 meses el número de ocupados, según la EPA, creció un 2%, si tú te restringes a los ocupados que están trabajando efectivamente, ha crecido un 1,6%, que es el número más bajo de toda la pospandemia. Y que incluso si quitas los trimestres de la pandemia, cuando el número de personas que estaban efectivamente trabajando caía, es el número más débil desde 2014. Por lo tanto, esto también es un síntoma de debilidad, y que el hecho de que el número de absentistas, que como te digo ronda 1.200.000 personas, esté creciendo a más del 10%, es algo que aumenta los costes de la seguridad social, de las empresas, que contribuye a la baja de la productividad, etc. Por lo tanto, es un tema que tampoco se puede prolongar indefinidamente y que también yo lo incluyo entre las señales amarillas. Y el tercer punto, que a mí me sorprendió muchísimo, es que si tú miras la creación de empleo en los últimos 12 meses, un 90% de los nuevos empleos fueron ocupados por inmigrantes. Entonces llegamos a que el total de inmigrantes trabajando en España son más de 4.300.000, que son exactamente el 20% del total de ocupados, que es un récord como mínimo desde el 2013, pero excepto los años 2005-2006, cuando el entonces ministro socialista Caldera regularizó cientos de miles de inmigrantes ilegales, no sé si alcanzó siquiera este número. Esto confirma el problema de vacantes, es decir, el problema de la dificultad que tienen las empresas para encontrar gente para trabajar, y por lo tanto, como no lo encuentran en España, a pesar de los 3 millones de desocupados, tienen que traerlo del exterior. Entonces, primero, confirma el problema que denuncian las empresas con toda razón, que Yolanda Díaz niega, pero en segundo lugar, te sugiere que el mal llamado estado del bienestar ha ido demasiado lejos, porque si tú tienes casi 3 millones de desocupados, aunque sabemos que si contamos bien los fijos discontinuos inactivos, etcétera, son más de 3 millones y medio, son 3.700.000 aproximadamente, teniendo esa cantidad de gente que en teoría quiere trabajar y las empresas no encuentran y las tienen que traer de afuera, es porque evidentemente hay economía sumergida y sobre todo un sistema de ayudas que ha ido demasiado lejos porque quita incentivos para trabajar. Concretamente, el número de ocupados de nacionalidad española en los últimos 12 meses solo creció 0,3%. En cambio, el número de ocupados inmigrantes, incluyendo las personas que como yo tenemos doble nacionalidad, ha crecido un 9,6%. En cuanto al perfil formativo de los inmigrantes que comienzan a trabajar en España, es falso que sean todos casi analfabetos o tengan muy baja formación, porque el 42% tiene como mínimo educación universitaria incompleta, es decir, que hay muchos que son graduados universitarios o incluso con máster y posgrado. Ahora, dicho eso, es verdad que el perfil educativo medio del inmigrante que viene a trabajar no es tan bueno como el del español, porque en el caso de los ocupados de nacionalidad española, prácticamente todos los que empiezan a trabajar tienen al menos educación universitaria incompleta. Y en cuanto al paro, los peros que se le pueden poner a estos datos, que como te digo, son de poco más de 2.700.000 parados, que es el menor número desde septiembre de 2008, el pero es que el ritmo al que se está reduciendo el paro se ha moderado mucho, porque el número de parados ha bajado menos de un 2%, que cuando tienes una cantidad tan grande de parados y la mayor tasa de paro de Europa, pues uno podría aspirar a que se redujera a una velocidad mayor. Recordemos que en los 2 trimestres anteriores
el ritmo fue de más del 6%. Entonces hemos tenido como un parón porque se venía reduciendo a un ritmo de más del 6% y ahora es de menos del 2%. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que el número de parados en el segundo trimestre ha subido en 10 comunidades autónomas, es decir, en más de la mitad de las comunidades autónomas si comparamos con el segundo trimestre del año pasado. Y esto es algo que no pasó en los últimos 3 años, por lo tanto ahí también hay un debilitamiento. Luego tenemos las debilidades estructurales, digamos, del mercado de trabajo que ahora se ratifican con estos datos, pero digamos es injusto achacárselo totalmente a Sánchez, porque esto es algo que viene de antes, y básicamente me refiero al hecho de que 1/3 de los asalariados está o subocupado, es decir, quiere trabajar más horas y no encuentra dónde, está pluriempleado o es temporal o fijo discontinuo. Pero insisto, esto es una debilidad estructural. El segundo tema que te quería mencionar es el siguiente. Resulta que los sindicatos hace tiempo denunciaron ante el Comité Europeo de Derechos Sociales que la legislación española sobre indemnización por despido improcedente no cumplía con la Carta Social Europea ni con la Carta de Derechos de la Organización Internacional del Trabajo. Esa denuncia continuó y este Comité Europeo de Derechos Sociales hizo un dictamen que va totalmente en la línea de lo que quiere Yolanda Díaz, es decir, que el despido improcedente sea, digamos, impredecible para las empresas. La novedad de estos días es que este dictamen, que hasta el momento no se ha hecho público, la UGT lo presentó, por lo tanto ya sabemos lo que dice. Y lo que dice es lo que te acabo de decir. Básicamente que las empresas no deberían poder calcular de manera previa el coste de un despido improcedente porque dicen que tendría que incluir un resarcimiento incluso moral y además adaptado a las particulares circunstancias de la persona. Por ejemplo, no es lo mismo si tiene 5 hijos que si tiene 1 o que si es soltero, no es lo mismo que si tiene 25 años que si tiene 60. Lo que yo quiero decirte respecto a este tema son 2 cosas. Primero, que esto es fruto de la irresponsabilidad y demagogia con que nuestros legisladores votaron la adhesión de España a la Carta Social Europea como si fuese, bueno, qué lindo, nos vamos a sumar a esto. Y entonces, al adherirse a la Carta Social Europea, lo que diga un grupo de 15, vamos a decir, expertos, es para España de obligatorio cumplimiento, aunque es un grupo de expertos que no es un tribunal, no es el Tribunal Europeo de Justicia ni nada, es simplemente la opinión de 15 personas. Entonces, someter la legislación española a lo que digan esas personas me parece ya una entrega de soberanía que no tiene justificación alguna. Y mucho menos cuando se trata de gente con una perspectiva socialista. Porque el mayor problema, tanto de la Carta Social Europea como de estos artículos vinculados con la Carta de Derechos de la Organización Internacional del Trabajo, es que desconocen el derecho de propiedad. Para mí, estar trabajando es como estar en la casa de otra persona. Y si esa otra persona, por el motivo que sea, te pide que te vayas, tú te tienes que ir. Y en el caso de una empresa, la norma general es que hay una relación laboral por la cual una persona o empresa contrata los servicios laborales de otra persona. Y lo normal es que solo se decida despedir a una persona si ya no trabaja bien o esa empresa, por el motivo que fuese, no necesita más los servicios laborales de esa persona. Entonces, ¿qué pasa? La visión socialista dice que eso no puede ser y que la empresa tiene unas obligaciones sociales con respecto a esa persona. Y esto es un error porque es confundir 2 cosas distintas. Una cosa es la función productiva de la empresa y otra cosa es pedirle a esa misma empresa que actúe como si fuese una ONG de asistencia social. A nosotros lo que nos interesa, ¿qué es?
que una persona que pierda el puesto de trabajo no esté desamparada. En eso estamos todos de acuerdo. Bien, pero eso no tiene por qué cargar con esos costes una empresa que ya no necesita de una persona. Insisto que en teoría lo que dice la Carta Social Europea y este dictamen se está únicamente refiriendo a los despidos improcedentes, pero desde mi punto de vista, esa distinción entre despido procedente o improcedente es artificial, porque para mí tiene que predominar el derecho de propiedad. Imagínate que tú vas a un restaurante. En el restaurante hay derecho de admisión. Entonces, si el restaurante, el hostelero, por lo que sea, quiere que tú te vayas, tú te tienes que ir. Y en una empresa es exactamente igual. Lo que yo quiero que veas son los peligros que surgen de ir aceptando estos avances contra el derecho de propiedad. Porque yo sé que lo que estoy diciendo puede parecer algo insensible, inhumano, algo medieval incluso si quieres. Pero lo que quiero que veas es que ese supuesto buenismo de la Carta Social Europea le hace mal al bienestar de la gente. ¿Por qué? Porque si el despido va a ser imposible de prever, va a ser impredecible, no se va a poder calcular de antemano, toda la gente que tenga hijos, que tenga una cierta edad o lo que sea, no la van a contratar. Entonces, el supuesto buenismo de esas personas del Comité Europeo de Derechos Sociales lo que está haciendo es condenar a un montón de gente a la informalidad o a que nunca encuentre un trabajo. Y eso es lo que yo me opongo. Porque tú ponte en el lugar de un empresario. Antes de contratar a una persona, si tú no puedes calcular cuánto te costaría un eventual despido, no lo vas a contratar. Y luego nos quejamos de que la empresa en España es demasiado pequeña. Porque claro, esto va a ser una traba durísima para el crecimiento de las empresas, porque te recuerdo, como te dije la semana pasada y en tantos otros vídeos, que la empresa media en España tiene 5 personas. Entonces, si tú resulta que de un equipo de 5 tienes uno que trabaja mal, pero no lo puedes echar, o si lo echas no sabes cuánto vas a tener que pagar, entonces es realmente una locura. Y entonces es un avance contra el derecho de propiedad que es fruto de una visión socialista y fruto de una visión que considera al empresario explotador, que habría que erradicar de nuestra legislación, no hacerlo todavía que tenga un peso mayor. Si nosotros queremos ir al pleno empleo, una de las cosas que hay que hacer es facilitar la adaptación de las plantillas a la situación real de las empresas. Y si eso incluye echar a alguien, pues hay que facilitarlo. Pero no quiere decir que esa persona quede desamparada, porque si se hacen simultáneamente reformas como la mochila austríaca o se puede reformar el subsidio por desempleo, esa persona no quedaría desamparada. Pero además te recuerdo que en España estamos en una situación en donde la protección de la gente nos está costando desde 2 puntos de vista. Primero, porque seguimos teniendo la mayor tasa de paro de Europa. Y segundo, porque a pesar de eso, de que hay muchísimos parados, las empresas no encuentran gente para trabajar. Por lo tanto, el sistema español está mal. Lo que yo quiero que veas es que con esta reforma de la Carta Social Europea va a ser todavía peor. Porque si las empresas no pueden calcular, digamos, no van a contratar. Y entonces al final, la supuesta legislación protectora, como toda la legislación social en general, termina siendo contraproducente y va a perjudicar más a aquellas personas a las que supuestamente quiere defender. Y el tercer punto que te quería mencionar es una reflexión. Si a ti te preguntan si un médico es bueno o no, tú simplemente sabiendo más o menos cuántos de sus pacientes se han recuperado, tú puedes tener una idea muy buena de si ese médico realmente es bueno o no. De la misma manera que si te preguntan si un abogado es bueno o no, tú puedes saber, por ejemplo, cuántos juicios gana ese abogado, cuántos juicios ganan sus clientes. O en tercer lugar, si te preguntan si un arquitecto es bueno o no, tú puedes ver las casas que ha diseñado y te puedes dar cuenta y decir, bueno, la verdad que la forma en la que aprovecha los espacios es muy creativa, o las casas son estéticamente muy buenas, o los criterios que quieras tener, pero digamos, lo que te quiero decir es que puedes darte una idea de si un arquitecto es bueno o no viendo las casas que ha construido. Ahora, si te preguntan, y esto es lo que yo me preguntaba, si un economista es bueno o no, ¿cómo haces para saber?
Y aquí estamos verdaderamente en un problema. Entonces, gracias a este problema, muchas veces nos presentan como buenos economistas a los que no son buenos. Porque tú fíjate, si tú dices, este economista ha ocupado un cargo importante, ha sido ministro de Economía, presidente del Banco Central y la economía ha ido bien. ¿Eso basta para decir si un economista es bueno o no? No, no alcanza. ¿Por qué? Porque el tipo puede hacer desastres, pero las bombas explotan después. En España, por ejemplo, el caso de Solbes, que consintió un aumento continuo del gasto público que reventó después. Entonces, ¿es buen economista? Claramente no, porque lo que dejó fueron bombas de relojería sembradas. Los currículums o los cargos tampoco sirven para darte cuenta si un economista es bueno o no. En Argentina ha habido presidentes de Banco Central que generaron una hiperinflación. Entonces, automáticamente esa persona no puede calificar como buen economista, aunque tenga un montón de títulos y doctorados y haya estudiado en las mejores universidades. Volviendo al caso de los ministros de Economía, tú puedes tener una economía relativamente pequeña que, a pesar de que el ministro haga desastres, puede haber otras variables que más que compensen esos desastres. Por ejemplo, en economías pequeñas que dependan, por ejemplo, del precio del petróleo, o por ejemplo, que tengan como un país vecino o una economía grande que marche razonablemente bien, entonces les permita exportar y mantener la economía en buen funcionamiento, etcétera. Quiero decir, hay otras variables que, a pesar de que una economía vaya razonablemente bien, no quiere decir que el ministro de Economía lo haga bien. Otra forma puede decir, bueno, si este economista está acertando los pronósticos es que es buen economista. Y no necesariamente, porque por lo que te acabo de decir, en la economía hay muchísimas variables actuando al mismo tiempo y por lo tanto, a lo mejor en su modelo el tipo pensó que la economía iba a crecer 2 por tal y tal motivo y al final no se dio ninguno de los 3 motivos, pero se dieron otros que hicieron que la economía creciera el 2%. Entonces no es que el tipo acertó, el tipo tuvo suerte porque su modelo era un desastre, pero hubo otras variables que compensaron ese desastre. Y como normalmente nunca te explican cómo es que se llegó a esa previsión, no alcanza tampoco el haber acertado un pronóstico para ver si un economista es bueno o no. También están los economistas catastrofistas que están permanentemente previendo crisis, estallidos, etc. Entonces, claro, en algún momento hay una crisis, un estallido. Entonces, si no te explican cómo llega a esa conclusión, tampoco lo podemos tomar como que acertó el pronóstico, porque, insisto, a lo mejor la crisis se dio por otro motivo. Hay otro criterio más que yo creo que tampoco es válido para saber si un economista es bueno o no, y son las publicaciones, porque te pueden decir, este tipo publicó 50.000 papers, ha publicado no sé cuántos libros, y depende, porque 2 de los libros más vendidos y más conocidos en la historia de la economía son 2 libros muy perniciosos. Uno es la teoría general de Keynes y otro es el Capital de Marx. Entonces, tú puedes ser un experto absoluto en cualquiera de estos 2 libros y tú no vas a ser un buen economista porque estás basando tus decisiones y tu forma de mirar la economía sobre la base de teorías cerradas. Entonces las publicaciones tampoco son una buena guía para saber si un economista es bueno o no es bueno. Entonces te pueden decir, bueno, si ganó el premio Nobel es bueno. Y tampoco, porque para empezar, el premio Nobel de Economía a veces se lo dan a expertos en finanzas, como en el 2013 cuando lo ganó Schiller y Eugene Fama. Pero también a veces lo gana gente que es muy buena en un campo muy restringido de la economía, algo muy puntual, por ejemplo cuando lo ganó Oliver Hart con un tema sobre la teoría de los contratos. Entonces, ¿es muy bueno en ese punto? Exacto, sí, es muy bueno, pero ¿alcanza para definirlo como un buen economista? Yo creo que no. Lo mismo con el tema de los profesores o de los comunicadores. Una persona puede ser un excelente comunicador, una persona puede estar enseñando en las mejores universidades, pero lo que yo quiero saber es qué está enseñando. Y vuelvo al ejemplo anterior. Si está enseñando economía keynesiana o economía marxista, está haciendo muchísimo daño. Entonces, por más que enseñe en Harvard, si enseña una porquería, para mí no es un buen economista. Por el contrario, está haciendo daño. Y entonces, al final, ¿qué es un buen economista? Y para definir un buen economista tenemos que acercarnos a lo que explica Ludwig von Mises en La acción humana,
que básicamente son 4 puntos. El primero es que entienda de qué se trata la praxeología, es decir, la ciencia de la acción humana, y que sepa entender los problemas económicos desde esa perspectiva. El segundo punto es que para ser buen economista hay que ser coherente, consistente en los razonamientos que te lleven a propuestas o soluciones, es decir, que sean lógicos y a partir de determinados principios tú puedas elaborar tus razonamientos y llegar a soluciones o a previsiones o a tu entendimiento de los problemas económicos sobre la base de una coherencia lógica, una coherencia metodológica. El tercer punto es que la teoría que defiende un buen economista tiene que ser validada al explicar a la realidad. Por ejemplo, hay economistas que siguen pensando que la intervención del gobierno no es la culpable de los recurrentes ciclos de bonanza y de depresión económica, cuando en realidad una teoría buena, sana, la teoría austríaca, te explica este fenómeno desde hace muchísimas décadas. Entonces, si tu teoría no explica lo que está pasando en la realidad, tú no eres un buen economista. Y el cuarto punto que dice Mises es que esa teoría te permita explicar incluso fenómenos complejos y evitar sobresimplificaciones, porque evidentemente una sobresimplificación se presta a mayores márgenes de error. En cambio, si tú defiendes una teoría basada en principios sanos, tienes que poder explicar incluso fenómenos económicos muy complejos. Esto, de alguna manera, es lo mismo que decía Mary Rothbard cuando decía que el buen economista se caracteriza por el rigor teórico y el rigor metodológico. Es decir, tú tienes una metodología, un enfoque, y sin desviarte de ese enfoque puedes explicar la realidad económica. Porque claro, si tú dices, no, yo soy keynesiano, no, pero en esta parte me hago un poco austríaco porque la economía keynesiana no me sirve, para este otro problema no, entonces no eres un buen economista. Y también es importante tener en cuenta los criterios que usa Hayek para definir a un buen economista, que es básicamente el individualismo metodológico, es decir, una metodología que parta del individuo, porque es lo único que tiene existencia concreta y solo un individuo es el que decide y el que actúa. Y además que tenga en cuenta lo que también explicó Hayek de la dispersión de la información, que no hay ningún ente, ni grupo de expertos, ni ministro, ni nadie que pueda concentrar toda la información relevante necesaria para poder tomar decisiones. Entonces, al final, ¿quiénes son buenos economistas? Y buenos economistas son los tipos que cumplen estos criterios, que son lamentablemente muy pocos, y por eso son los desastres económicos que vemos en la realidad. Es decir, lo que prevalece es gente que no está basando sus opiniones en teorías sanas, sino en teorías equivocadas, empobrecedoras, sean de raíz socialista, marxista o intervencionista / keynesiana. Y además, para que sea una teoría económica coherente, tiene que estar inserta en un marco global coherente, que básicamente es el que se basa en el respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad. Entonces, la triste conclusión es que buenos economistas hay lamentablemente muy pocos y es difícil detectarlos, porque para poder saber que sus opiniones están basadas en una teoría sana, tú antes tienes que conocer esa teoría. Por lo tanto, la segunda conclusión, que es muy triste, es que los embaucadores, los que se basan en teorías equivocadas, van a poder seguir siendo capaces de vender su mensaje empobrecedor